Sean bienvenidos, nosotros somos el equipo número 2. Nuestro tema es sedimentación y durante estas diapositivas esclareceremos los puntos enigmáticos que representan estas rocas de gran importancia que al día a día las vivimos. Sean bienvenidos y esperemos sea de su agrado. El proceso de sedimentación proviene del latín sedimentum, y sedimento es la materia que después de haber estado en suspensión en un líquido, termina en el fondo por su mayor gravedad. Este proceso se conoce como sedimentación y lo vemos en la imagen. Se deriva de los productos de la descomposición de rocas más antiguas, bajo el efecto combinado de procesos y agentes atmosféricos. Las rocas sólidas se descomponen y desintegran constantemente el material resultante de su descomposición transportado por agentes tales como el agua, el viento, el hielo, y se deposita últimamente como sedimento, la mayor parte en forma de solución y de partículas sólidas, pero alguna es material mineral y disueltas llevadas en la corriente, sea un pequeño arroyo, un riachuelo o un río grande. Lleva su corriente y restos no consolidados. Las materias más gruesas son rodados a lo largo del lecho de la corriente, y las más finas son llevadas en suspensión a los minerales disueltos y son llevadas en solución. Millones de toneladas de sedimentos se llevan a lo largo y se depositan en el océano. La sedimentación ocurre cuando un material sólido es transportado por una corriente de agua y se posa en el fondo de mar, ríos, lagos, embalses, etc., como lo vemos en las dos imágenes. Este es un caso de sedimentación natural, como lo vemos en la imagen número 1, en la imagen número 2 y en la 3. Este es un caso de sedimentación provocado por el ser humano, como lo vemos en las tres imágenes. La sedimentación tiene mucho que ver el tipo de gravas, arenas, limos o arcillas, que va a depender del peso para que la gravedad haga su función. Este es el ejemplo 1. Este es el ejemplo número 2, que está ubicado en el Gran Cañón. Bueno, con la introducción antes mencionada por mi compañero Pablo, yo les hablaré en contraste de qué es un sedimento. El término específico sería, es un material sólido que se acumula en la superficie terrestre y que surge por la acción de diversos procesos naturales que actúan en la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. En palabras más claves, más simples, podremos encontrar que el día al día el ser humano ve a su alrededor el desgaste de cientos de materiales y estos son generados ya sea por la lluvia, el sol, la temperatura, el viento e incluso el frío, dando como resultado el, los granos de sedimentos que podemos observar, ya sea en esta parte donde el agua es un factor principal que hace fricción con la masa de tierra y por ende arrastra sedimentos. En la segunda imagen, en el segundo ejemplo, podemos ver que es una toma de un río en la cual hay diferentes tipos de grano. Ya con el término de sedimento encontramos la diagénesis. La diagénesis es el término etimológicamente que significa cambio, día, génesis, origen, el cambio del origen, ¿no? Entonces es aquel proceso colectivo para todos los cambios que afectan al sedimento después de la deposición de los sedimentos, así como durante y después de
litificación. La litificación es, subrayémosla en este momento, posteriormente hablaremos sobre ella. Bueno, a cierto grado, la diagénesis es el origen del sedimento, ¿no? El origen del cambio. Pero tenemos ciertos factores que son esenciales, como el enterramiento, es un factor determinante para que se produzca este proceso. Existen dos etapas en los procesos de diagenéticos, hay que mencionarlos, y de estos es la diagénesis temprana y la diagénesis tardía. La diagénesis temprana, la cual ocurre a baja profundidad del sepultamiento, a no más de 50 metros. Hay que mencionar que la diagénesis surge en la corteza terrestre. El enterramiento promueve la diagénesis, ya que conforme los sedimentos van siendo enterrados, son sometidos a temperaturas y presiones cada vez más elevadas. La diagénesis se produce en el interior de los primeros kilómetros de la corteza terrestre a temperaturas que van desde los 150 grados centígrados a los 200 grados centígrados. Hablábamos de la diagénesis temprana, la cual ocurre a baja profundidad del sepultamiento, a no más de 50 metros. Durante pocos miles a cientos de miles de años, y en algunos casos se lleva a cabo por interacción de agua marina y proceso del fondo marino. Tenemos la tardía. Durante este proceso, el proceso es un poco más lento y tiene una mayor duración. Bien, ahora haremos énfasis en la litificación. Dentro de la diagénesis surge el término de litificación o pre-litificación, que etimológicamente lo podemos ver como litos, piedra, fic, hacer. Unas palabras más simples, podemos ver que es el transcurso y la creación de sedimentos a roca. Hacer la piedra sería el término etimológico, pero lo ejemplificamos con la creación, ¿no? La aglutinación, el transcurso de la aglutinación de sedimentos al proceso que da como resultado la creación de la roca. Existen diferentes procesos, aunque los procesos básicos son la compactación y la cementación. Estos son los dos procesos madre, los procesos básicos, y los explicaré adelante. La compactación es conforme el sedimento se acumula a través del tiempo, el peso del material suprayacente comprime los sedimentos más profundos. En pocas palabras, es la compactación, la expulsión del agua contenida debido a presión de capas superiores. Tenemos por el lado B la cementación, es el proceso más importante mediante el cual los sedimentos se convierten en rocas sedimentarias. Un ejemplo podemos dar la unión de partículas por precipitación de sustancias al reducir el agua, ¿no? Se van aglutinando, va haciendo el agua y se van aglutinando. En esta imagen podemos ver la compactación y la cementación, la pérdida de agua y la aglutinación de estas partículas de sedimento, dando como resultado una roca sedimentaria. Existen otros diferentes procesos, tales como la recristalización y la ortigénesis, dentro de la litificación. Bueno, las rocas sedimentarias. Existen tipos que son detríticas y químicas. Las detríticas son formadas a partir de la sedimentación de trozos a otras rocas después de una fase de transporte. La clasificación de estas rocas se basa en el tamaño de los trozos que las componen. Constituidas por trozos de tamaño grande son los conglomerados, las areniscas poseen granos de tamaño intermedio y los limos y arcillas poseen trozos muy pequeños. Las rocas sedimentarias químicas son formadas a partir de precipitación de determinados compuestos químicos en soluciones acuosas o por acumulación de sustancias de origen orgánico. Rocas sedimentarias detríticas. Un ejemplo es la lutita, que es una roca sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de una arcilla y limo. Las partículas de las rocas son tan pequeñas que no pueden identificarse con facilidad con grandes aumentos. Conforme se acumulan, el limo y la arcilla tienden a formar capas delgadas a las que se suele
referencia como lamin, que significa capa delgada. Inicialmente las partículas de las láminas se orientan al azar. Esta disposición desordenada deja un elevado porcentaje de espacio vacío, que se le denomina espacio de poros, que se llena con agua. Sin embargo, esta situación cambia normalmente con el tiempo conforme nuevas capas de sedimentos se apilan y compactan el sedimento situado debajo. Durante esta fase, las partículas de arcilla y limo adoptan una alineación más paralela y se amontan. Esta reordenación de granos reduce el tamaño de los espacios de los poros, expulsando una gran parte del agua. Una vez que los granos hayan sido compactados mediante presión, los diminutos espacios que quedan entre las partículas no permiten la circulación fácil de las soluciones que contienen el material cementante. Por consiguiente, las lutitas suelen describirse como débiles porque están poco cementadas y por lo consiguiente no bien litificadas. Se dividen en físiles y no físiles. La físil es la que no se puede agrietar o separar, y la no físil son las rocas que se fragmentan por bloque. Bueno, aquí es la roca arenisca, nombre que da a las rocas en las que se predominan los clastos del tamaño de arena. Los depósitos de arena transportados por el viento suelen estar mejor seleccionados que los depósitos seleccionados del oleaje. Estos clastos lavados por las olas están normalmente mejor seleccionados que los materiales depositados por las corrientes de agua. Cuando los clastos son transportados durante un tiempo relativamente breve y luego se depositan rápidamente, suelen producirse acumulaciones de sedimentos que muestran mala selección. La forma en que los granos arenosos nos indica la historia de la arenisca. Cuando las corrientes de agua, el viento y las olas se mueven a la arena y los clastos sedimentarios, los granos pierden sus bordes y esquinas angulosos que se van redondeando a medida. El grado de redondez indica la distancia y el tiempo transcurrido en el transporte del sedimento por corriente de agua y aire. Los granos muy angulosos, por otro lado, significan que los materiales sufrieron transporte durante una distancia corta antes de su depósito. Como podemos ver aquí más cerca de la imagen, se muestra cómo está constituido. Lo que es la roca conglomerada. Consiste fundamentalmente en grava. Pueden estar constituidas en grandes cantos rodados hasta clastos muy pequeños como un guisante. Estas rocas están mal seleccionadas porque los huecos entre grandes clastos de grava contienen arena y lodo, como podemos ver aquí en la imagen. Se ve que hay espacios que están llenos de lodo y lo que es brecha son clastos muy angulosos en vez de redondo. Indican que no han viajado muy lejos desde su área de origen al depósito. El tamaño de los clastos indican la fuerza de la corriente de los que transportaron. Como aquí vemos, voy a acercar un poco la imagen. No están redondos, están muy angulosos. Como bien les decía, es porque no han viajado muy lejos de su área de origen antes de ser depositados. Rocas sedimentarias químicas. Roca caliza, también conocida como roca calcárea, está compuesta mayoritariamente por carbonato. También tiene pequeñas cantidades de minerales, lo que es arcilla, hematita, sederita y cuarzo. Su aspecto es blanco y hace que sea distinguible. Se forma en los mares cálidos y pocos profundos. Es importante como reservorio de petróleo, pero el agua de lluvia y los ríos provocan su disolución. Es un componente importante del cemento gris. Rocas dolomía.
Es de origen químico, básicamente dolomita. Debe contener al menos 50% de dolomita. Si es menor, el porcentaje se denomina como una caliza dolomítica. Se considera pura si tiene o pasa el 90%. Es una roca grisácea y porosa. Se origina por la sedimentación de caparazones de organismos de plancton marino. Se encuentra en capas ásperas de centenares de metros y pueden formar macizos enteros, como los Alpes dolomíticos. Se utiliza como materia prima en diversas industrias. Rocas silíceas, también conocidas como siles, son rocas muy compactadas y duras, compuestas de sílice microcristalina. Se encuentran en nódulos de forma irregular en la caliza y como capas de roca. La sílice puede haberse depositado directamente del agua. Se piensa que los estratos de rocas silíceas se han originado en gran medida como sedimentos bioquímicos. Dentro de las rocas evaporitas, que son rocas sedimentarias que se forman por la cristalización disueltas en los lagos y en los mares costeros, están principalmente dos: la halita, que es un cloruro sódico, componente principal de la sal gema, que la conocemos como la sal común. El yeso, que es un componente principal de la roca yeso dura. El carbón está compuesto principalmente de materia orgánica. El agua estancada en los pantanos no tiene oxígeno, por lo tanto sufre un proceso llamado oxidación. El proceso del carbono lleva diferentes etapas, como lo son la turba, que es material vegetal que tiene un poco poder calorífico. La turba es materia vegetal parcialmente alterada. Cuando se quema produce mucho humo y poca energía. El lignito tiene un poder calorífico de medio del 60 al 75% de carbono. Es un carbón blando y marrón que tiene una energía moderada. La hulla tiene un poder calorífico alto del 75% al 85% en carbono. Es un carbón blando negro, principalmente carbón utilizado en la producción de energía y en la industria y de gran energía. Y la antracita, que es un carbón duro, alto poder calorífico de un 95% de carbono, es un carbón negro duro utilizado ya en la industria, muy energético, que produce gran calor. Clasificación de las rocas sedimentarias de críticas y químicas. Clástica. Las rocas que exhiben una textura clástica están formadas por fragmentos discretos y clastos que están cementados y compactados juntos. Ejemplos de rocas con esa textura es la lutita, la arenisca, el conglomerado y la brecha. No clástica y cristalina. No clástica, no contiene clastos. Los componentes fueron disueltos y transportados en solución y precipitados químicamente. Y la cristalina, formado por restos de plantas y animales que al morir se incorporan y preservan al acumularse el sedimento. Rocas con esas texturas: no clástica, dolomia, sílice, evaporita, o sal común, sulfato de calcio o yeso. Y cristalina, carbón y la caliza. Tipos de ambientes sedimentarios y fases sedimentarias. Tenemos un claro ejemplo de los tres medios sedimentarios, que son el continental, el costero, el marino. ¿Qué es un ambiente sedimentario? Un ambiente sedimentario es un ambiente deposicional o un punto geográfico donde se acumulan los sedimentos. Estos materiales son transportados a grandes distancias de su origen por una combinación de gravedad, agua, viento y hielo. Tipos de ambientes sedimentarios. Los tipos de ambientes sedimentarios se clasifican en tres: los ambientes continentales, los ambientes marinos, los ambientes de transición o línea de playa característicos. Bueno, vamos a hablar más a profundidad de estos tres tipos. Ambientes continentales. El ambiente continental está dominado por la erosión y la deposición asociados a corrientes, una por el viento y la otra
por corrientes de agua, ya sea por ríos, entre otros. Las corrientes son el agente dominante de la alteración del paisaje. Un claro ejemplo son los ríos, que estos transportan más sedimentos a lo largo de su trayecto, siendo este el principal acarreador de sedimentos en la corteza. La obra del viento y los depósitos resultantes se llaman eólicos, por el eolo, dios del griego del viento. Otro segundo proceso es por obra del viento, como bien lo mencionamos. Las corrientes del viento asumen una gran importancia. Como podremos observar, tenemos varios ejemplos que gracias a las corrientes del viento se crean los desiertos, y ellos a la vez se transportan a otras partes de los continentes. Ambientes marinos. Los ambientes marinos se dividen en función de su profundidad. El ambiente marino somero, que alcanza una profundidad de 200 metros. Esto se caracteriza porque es la línea de costa o la plataforma de cada uno de los continentes. Si bien, si nos damos cuenta, todos los continentes tienen esta plataforma. La distancia en kilómetros puede variar, de ser mínima a extenderse a unos hasta kilómetros. El ambiente marino somero rodea todos los continentes del mundo, como podemos observar en esta parte de aquí, formando plataformas. Aquí tenemos algunos ejemplos, como la plataforma de Florida, la plataforma de Yucatán, el Golfo de Batabano y la plataforma de Bahamas. Si nos damos cuenta, estas plataformas son producidas a través de las desembocadoras de grandes ríos, y podemos observar toda esa parte de aquí, ya que los ríos arrastran los sedimentos depositándolos en las partes costeras del continente, y haciendo que esta parte se caracterice por mayor deposición de sedimentos. Y el ambiente marino profundo, que alcanza profundidades mayores a 200 metros, caracterizada porque está alejada de las masas continentales, y podemos observar esta parte de aquí a partir de lo que es la talud continental. La talud marina se puede extender y se caracteriza, o se dice que los sedimentos están en suspensión. Entonces, como los sedimentos están en suspensión, tardan millones de años para que se depositen en lo que es la corteza oceánica. Se dice que un centímetro de arcilla abisal se puede formar cerca de unos 50.000 años o más. Y los ambientes de transición. Dice que la línea de costa es la zona de transición entre los ambientes marino y continental. Tenemos varios ejemplos aquí. El más característico, es la línea de playa. Aquí se encuentran los depósitos conocidos de arena y grava dominados playas. Otro ejemplo característico son las deltas. Se cuentan entre los depósitos más importantes asociados al ambiente de transición. Tenemos otro claro ejemplo en esta parte de acá, mostrándonos cómo en las embocaduras de los ríos los sedimentos son depositados en mayor cantidad, si podemos observar.